24 horas. Ya. Buenos días con todos los presentes. Agradecerles nuevamente su presencia al curso de Oncología Ocular, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Lucila Tachtelbaum con el tema de manejo del melanoma conjuntival y lesiones precursoras. Para hablar un poquito del gran currículum que tiene la doctora Lucila obtuvo el título de médico cirujano por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo la especialidad en oftalmología por la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Realizó un fellowship clínico quirúrgico en oncología ocular y retina en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es miembro de la sección de oncología ocular y estudios complementarios del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Realizó diversas publicaciones y presentaciones en el ámbito nacional e internacional, a la vez participante también de innumerables cursos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología y también es miembro de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Doctora Lucila, le agradecemos por anticipado su participación en nuestro curso y la dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por las palabras de introducción. Reitero el agradecimiento. La verdad, me siento muy honrada de poder participar en este curso de oncología ocular junto a todos ustedes y desde ya quedo disponible para cualquier consulta de aquí en adelante y en lo que pueda ser útil. Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es neoplasias pigmentadas de córnea y conjuntiva. Es un tema bastante amplio, así que siempre me parece interesante abrir este tipo de charlas y disertaciones con esta imagen. Hoy les tengo que hablar de tumores pigmentados, pero sin duda los tumores de la córnea y la conjuntiva conllevan un amplio espectro en cuanto a la semiología de este tipo de lesiones. Fíjense qué amplio es el espectro de este tipo de lesiones. Entonces, debemos decir, como para poner un marco a la temática, que los tumores de conjuntiva son amplios, variados, y pueden tener un origen primario, secundario o un origen metastásico. El diagnóstico de estos tumores no hay duda que es de origen clínico. Es fundamental una orientación diagnóstica cuando uno revisa al paciente para poder indicar un tratamiento oportuno, adecuado y un procedimiento quirúrgico que sea oncológicamente dirigido. Van a ver, más adelante yo vi el programa que tienen tumores epiteliales, de conjuntiva. Van a ver, y voy a ir repitiendo a lo largo de la disertación algo que para mí es fundamental de los conceptos que tal vez debemos jerarquizar de esta presentación, es que el abordaje de estas lesiones deben ser desde el inicio oncológicamente dirigidas. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el pronóstico del manejo de la lesión del paciente y en el melanoma de conjuntiva, sin duda, el pronóstico de vida para el paciente. Es muy importante desde el inicio saber frente a cuál es nuestra sospecha clínica diagnóstica para conocer la evolución y orientar el seguimiento del paciente. Los tumores epiteliales los van a tener en otra disertación, pero dentro de los tumores epiteliales me parece importante mencionar al papiloma de conjuntiva. ¿Por qué? Porque el papiloma de conjuntiva aparece muchas veces como un tumor pigmentado. No es lo más común que esté pigmentado, pero puede aparecer dentro de las lesiones pigmentadas de la córnea conjuntiva. Entonces quería hacer un mínimo apartado, mencionar que tiene una distribución bimodal en niños y adolescentes o en adultos, puede ser sésil o pediculado, pero acá algunas imágenes de papilomas pigmentados. Generalmente es muy importante en la patología córnea conjuntival y más en los tumores pigmentados la eversión de los párpados. Es muy importante hacer una buena semiología del fondo del saco conjuntival, estudiar el fornix, la plica y siempre hacer una buena eversión de párpados porque a veces es localización de lesiones pigmentadas que podrían ser papilomas o lesiones que vamos a ir viendo a lo largo de la disertación. Simplemente mencionar que puede estar asociado al virus de papiloma humano, que tienen un comportamiento altamente recidivante.
y es excepcional la transformación displásica. Sin embargo, el tratamiento es una biopsia excisional con crioterapia y tratamiento adyuvante, que puede ser interferón, intraoperatorio o posoperatorio en cursos, o la cimetidina oral. Si debemos recordar algo del papiloma de conjuntiva, que lo podemos encontrar dentro de los tumores pigmentados, simplemente recordar que es un tumor benigno, pero altamente recurrente. Entonces, la escisión incompleta del tumor es el factor más importante para que ello ocurra. Con lo cual ya se empieza a desprender este concepto de que es fundamental en el abordaje de los tumores de córnea y conjuntiva el primer abordaje quirúrgico y que sea oncológicamente dirigido para evitar recurrencias y recidivas. Ahora, específicamente sobre la temática que nos convoca, los tumores melanocíticos se describen clásicamente en diferentes grupos. Tenemos el nevus de conjuntiva, que es el tumor melanocítico más frecuente. Lo más probable es que cualquier oftalmólogo general se encuentre, aún que no haga oncología ocular, en su práctica clínica con los nevus de conjuntiva. Lo que se conoce como el espectro de melanosis o CAM, que incluye una serie de patologías donde hay pigmentación en la conjuntiva, la melanosis primaria adquirida y el melanoma de conjuntiva. Esta es una publicación muy importante del 2016 del grupo de los Yields, donde habla de la prevalencia de los tumores melanocíticos, considerando un N de 5.000 pacientes, que es un número importante y significativo entre 1974 y el 2015 en el centro del Wills, una distribución que es bastante representativa de cómo se distribuyen habitualmente los tumores pigmentados, donde tenemos el grupo más significativo, que es el nevus de conjuntiva, seguido por el melanoma conjuntival y la melanosis adquirida primaria, y este espectro de melanosis, que son los menos frecuentes, que incluyen la melanosis racial, las melanosis secundarias, a veces de cuerpos pigmentados, las metástasis y otras lesiones que podrían simular tumores melanocíticos. De acá, dos conceptos que me parecen importantes. Lo primero es, cuando yo me siento en la lámpara hendidura con un paciente y veo que el paciente tiene una lesión pigmentada de la conjuntiva, epidemiológicamente lo más probable es que eso sea un nevus de conjuntiva. Después, por supuesto, que voy a realizar una semiología y un examen clínico que me va a permitir orientarme a un diagnóstico definitivo. Ahora, lo segundo en prevalencia es la melanosis adquirida primaria y el melanoma de conjuntiva. Otro de los conceptos que me parece importante transmitir es que el melanoma de conjuntiva ha ido aumentando su frecuencia en los países, en Estados Unidos y en los países de Europa, y eso es francamente alarmante porque el melanoma de conjuntiva, aunque es una patología que es rara y de baja prevalencia, estamos viendo un incremento en el número de pacientes con melanoma de conjuntiva, con lo cual siempre debemos tenerlo como un diagnóstico de sospecha por un incremento en la prevalencia. Y esto se suele estar asociando, siempre hay un paralelismo entre el melanoma de conjuntiva y el melanoma de piel por la exposición a la radiación ultravioleta y por el aumento en esta patología. Entonces, es importante siempre contemplarlo como uno de los diagnósticos diferenciales. Ahora, vamos a las generalidades en cuanto a la evaluación de los tumores pigmentados de la córnea y la conjuntiva. Es muy importante realizar un examen clínico detallado. Esto debe incluir una historia clínica con la edad del paciente, si suele tener conductas de exposición a la radiación ultravioleta, si tiene alguna enfermedad sistémica o toma alguna medicación inmunosupresora o alguna condición sistémica de inmunosupresión, algún antecedente de cáncer actual o pasado. Y en relación a la lesión, siempre hacer una buena semiología desde la historia clínica de analizar la historia clínica de esa lesión. Si la lesión es reciente, es de reciente aparición o el paciente la tiene hace tiempo, si en el último tiempo ha sufrido cambios en las características de la lesión, si esto conlleva la presencia de sintomatología, y siempre es un recurso muy interesante. Nosotros en el servicio de oftalmología, en la parte de oncología ocular, documentamos a todas estas lesiones en todos los pacientes
le sacamos una fotografía clínica que nos sirve como elemento fundamental para hacer un seguimiento en el tiempo. Entonces, solicitarle al paciente una fotografía previa para analizar en qué condiciones estaba el tumor de córnea conjuntiva que el paciente presenta, lo consideramos como algo de gran ayuda. Después, el examen físico del paciente, intentando descartar la presencia de ganglios regionales, cambios en la piel que puede presentar el paciente, como el fenotipo de piel. Sabemos que la melanosis adquirida primaria, el melanoma conjuntival, muchas veces los vemos en fenotipos claros de piel. Entonces es importante documentar el tipo de piel que tiene el paciente y el color de ojos. Y obviamente los signos que el paciente puede presentar, tanto en el párpado como en la órbita. Ahora, formando parte del examen oftalmológico propiamente dicho, el examen con lámpara de hendidura es fundamental, donde vamos a revisar la conjuntiva en su totalidad, vertir los párpados, evaluar el fornix, la conjuntiva tarsal, evaluar cómo está el ángulo de la cámara anterior y, por supuesto, evaluar las características propias de la lesión, si la lesión es difusa, si tiene aspecto de nódulo, si tiene vascularización que llega a un vaso centinela. Y muy importante para la planificación y para empezar a orientarnos frente a la patología es evaluar la adherencia de la lesión al plano profundo y la movilidad. Esto se puede hacer muy simple, se instila una gota de anestésico tópico y simplemente con una pinza delicada, 0,5, 0,12, que no tenga dientes, o con un hisopo, uno puede movilizar la lesión y ver si la misma está en los planos superficiales y tiene franca movilidad o está más adherida a los planos profundos, en cuyo caso uno ya empieza a orientarse al tipo de patología. Y por supuesto las imágenes complementarias en cuanto a lo que es la OCT de segmento anterior. Hay muchas publicaciones que hablan de la gran utilidad en los tumores pigmentados y en los tumores epiteliales de córnea conjuntiva, a cargo fundamentalmente del grupo de la doctora Carol Karp, que ella ha mencionado y ha publicado en varias oportunidades el uso para el diagnóstico y para el seguimiento de los tumores de córnea conjuntiva en la OCT de alta resolución, para la planificación quirúrgica y obviamente en tumores que pueden estar comprometiendo la profundidad, no tan superficiales, o el ángulo de la cámara anterior, muy importante la ultrabiomicroscopía. Y como les mencioné anteriormente, nosotros documentamos a todos los pacientes que vienen a oncología ocular, nosotros documentamos la lesión que el paciente tiene y establecemos el seguimiento de la misma. Entonces, vamos a hablar del nevus de conjuntiva. Como les dije, lo más probablemente es que si yo reviso a un paciente y encuentro una lesión pigmentada de conjuntiva, lo más probable es que estemos frente a un nevus. El nevus no hay duda que tiene características que lo distinguen del resto de las lesiones pigmentadas. Lo primero que debemos decir es que tiene un riesgo muy bajo de progresión a melanoma. Se presenta como una lesión que habitualmente tiene pigmento, es circunscripto y los bordes son discretos. Presenta habitualmente quistes, aunque no son patognomónicos. Cuando los vemos uno se tranquiliza porque son altamente orientadores de benignidad. En un porcentaje menor, cerca del 15%, son lesiones que se presentan amelanóticas. Y algo para destacar es que cuando hay cambios hormonales que se pueden suceder tanto en adolescentes, adultos jóvenes o en el embarazo, suele ocurrir que pueden tener un cambio en su pigmentación y en su coloración. Entonces debemos tener esto presente cuando revisamos al paciente, porque si el paciente es un niño, un adolescente o una embarazada y nos expresa que hay crecimiento o cambio en la pigmentación, uno por supuesto que va a documentar y hacer un seguimiento periódico, pero va a entender que es esperable en esta etapa de la vida que pueda haber cambio en la pigmentación o algo de crecimiento. Sin embargo, en otras etapas de la vida, en cualquier otro momento de la adultez, cuando uno ve que hay un crecimiento o un cambio de coloración en las características del nevus que uno venía haciendo un seguimiento, siempre debemos sospechar la progresión a melanoma.
Entonces, clínicamente, la mayor parte de los pacientes que presentan un nevus de conjuntiva tienen una ubicación, una topografía en la conjuntiva vulvar. Se ven como lesiones pigmentadas, como dijimos en el 85% de los casos. Generalmente suelen ser planas o ligeramente sobrelevadas. Uno puede distinguir bien el borde de la lesión y suelen dejar algo de limbo libre. Por supuesto que pueden presentarse también en menor frecuencia a nivel de la plica seminular o a nivel de la carúncula. Pueden también estar ubicados a nivel del párpado, pero otro de los conceptos que me parecen importantes es el nevus de conjuntiva tiene sus características bien diferenciales, que hemos dicho son lesiones que habitualmente en el 85% de los pacientes aparecen pigmentadas, un 15% amelánicas, suelen presentarse en la conjuntiva vulvar, son lesiones que dejan algo de limbo libre, que se ven como ligeramente planas, o con mínimo relieve, que pueden presentar quistes, y eso nos habla de benignidad y de cronicidad, que pueden presentarse en cualquier topografía, pero debemos tener en cuenta que hay localizaciones de nevos conjuntivales que nos deben hacer prestar mayor atención porque son localizaciones de riesgo. ¿Cuáles son esas localizaciones? La topografía en fornix, en tarso o a nivel corneal deben llamarnos la atención y hacernos sospechar o pensar que podría ser un melanoma. Entonces, esto que les mencionaba, que la presencia de estos quistes es bien característico y ocurre en el 50% de los nevus de conjuntiva, y nos hablan de cronicidad y de benignidad. El 16%, como dijimos, son amelanóticos. Fíjense, otro ejemplo de una paciente con un nevus amelanótico. Y esto que les mencionaba de cómo pueden comportarse los nevus amelanóticos en la infancia, que tal vez pueden presentar algún cambio en la característica, en la pigmentación, o a veces aparecen como mayormente vascularizados. Entonces, sabiendo que estamos frente a un nevus, que el crecimiento es raro, que la transformación y la malignidad es de baja prevalencia, pero en la infancia muchas veces aparecen vascularizados y se los considera como, lo conocemos como nevus conjuntival inflamado. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de los nevus de conjuntiva? Toda la patología pigmentada de conjuntiva, fundamentalmente las melanosis raciales, la melanosis primaria adquirida y por supuesto la melanocitosis, que tiene una pigmentación más grisácea, que cuando hay pigmentación agregada a nivel de la piel, de la región ocular del paciente, estamos frente a lo que conocemos como nevus de Ota, y en estos pacientes es muy importante realizar un fondo de ojos porque tienen mayor riesgo de melanoma coroide. Entonces, todo lo que es pigmentación en conjuntiva, que puede ir del espectro de melanosis adquirida primaria, melanosis racial, un cuerpo extraño pigmentado, como vemos en esta fotografía, o por supuesto los melanomas de conjuntiva. Todos ellos conllevan los diagnósticos diferenciales de un nevus de conjuntiva. Entonces, ¿cuál es el curso habitualmente de la enfermedad hablando del nevus conjuntival? Como dijimos, es una patología benigna, frecuente de la conjuntiva. La transformación neoplásica es baja, es de baja prevalencia, pero por supuesto, como toda la patología de córnea conjuntiva, el concepto de las recidivas y las recurrencias es muy importante. Por eso, muy importante la orientación inicial y el manejo inicial de estos pacientes cuando los abordamos quirúrgicamente. Unas palabras, mencionamos algunos conceptos importantes del nevus gigante, que tiene algunas características particulares, y como la característica distintiva es que son lesiones extensas de más de 10 milímetros, uno las ve a primera instancia como una lesión extensa, entonces se puede asustar y pensar que estamos frente a un melanoma. Por supuesto, es un diagnóstico diferencial, puede estar pigmentado como en las lesiones de arriba, o puede tener escaso pigmento o amelánico como en las imágenes de abajo.
Son lesiones mayores a 10 milímetros, multiquísticas, generalmente tiene una expresión, una presentación mucho más difusa, entonces claramente no son circunscriptas. Son el 5% de todos los nevus de conjuntiva, generalmente lo vemos en pacientes jóvenes, predominan en la conjuntiva vulvar, como habitualmente los encontramos, y las características es que tienen como una clínica muy florida, presentan quistes, pueden tener telangiectasias intrínsecas, vasos nutricios que llegan a la lesión. Por eso es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial con el melanoma. El tratamiento, como en todos estos tumores, es muy importante que sepamos que de inicio, esto tal vez suena reiterativo, pero es muy importante porque esto puede modificar el pronóstico de vida del paciente y por supuesto la probabilidad de que estas lesiones vuelvan a recurrir. Entonces, si el paciente va a comprometerse con un control periódico y va a concurrir las veces que nosotros lo citemos y vamos a poder hacer un seguimiento periódico del paciente, la observación sin duda que es uno de las opciones posibles de la vigilancia de este paciente, pero si tiene algunas características que nos hacen sospechar que el paciente podría, o si la lesión presenta cambios, o si vemos que el paciente no puede concurrir al control, está indicada una cirugía excisional con crioterapia y membrana amniótica, que es el tratamiento quirúrgico dirigido oncológicamente con márgenes quirúrgicos de seguridad y que debe ser la cirugía de inicio que planteamos con estos pacientes para disminuir la probabilidad de recurrencia. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de jerarquía que nosotros debemos tener siempre en consideración cuando hacemos la semiología de un nevus conjuntival? Entonces dijimos, habitualmente el nevus presenta características distintivas, que son lesiones más bien planas, que no tienen vascularización, que son lesiones que no son extensas, que dejan algo de limbo libre. Ahora, cuando nosotros venimos haciendo el seguimiento del paciente y vemos que hay cambios, ya sea en extensión o en espesor, y por eso es muy importante ir documentando estas lesiones. Entonces, si yo reviso al paciente y hago la semiología en la lámpara de hendidura y veo que ha cambiado las características en relación a las fotografías que yo tengo previas, que ha cambiado la vascularización que nutre a la lesión, si ha cambiado el espesor, si ha cambiado la coloración, es muy importante que tengamos en cuenta los signos de alerta clínica que nos pueden hacer sospechar una transformación de nevus a melanoma, que aunque dijimos que ocurre en baja frecuencia, 1 en 300, puede suceder. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alerta? Que la lesión crezca, que haya cambios en la coloración, exceptuando obviamente estos momentos de la vida que dijimos de la adolescencia o el embarazo, donde vamos a seguir controlando al paciente, pero está descripto y suele suceder que hay cambios en las características y en la coloración de las lesiones de conjuntiva. La adherencia a los planos profundos, la falta de movilidad y las localizaciones de riesgo que ya hemos mencionado. La localización a nivel palpebral o a nivel del fornix son localizaciones extralimbares que a nosotros nos deben hacer sospechar que son lesiones de mayor riesgo. Por supuesto, si estamos frente a una recidiva o si el paciente tiene historia previa, personal o familiar de melanoma. Entonces, cuando aparecen estos signos de alerta, no está indicada la biopsia, o sea, la biopsia incisional, sacar una partecita del tumor y mandar a analizar, sino que desde el inicio es fundamental la indicación de esta cirugía no touch, que está descrita y detallada por el equipo de Carol Shields a partir del 2004, donde está bien detallada, que lo veremos a continuación, el tipo de cirugía indicada en estos pacientes. Entonces, uno de los conceptos muy importantes a llevarse de esta presentación es
El paciente no podemos sacarle una partecita del tumor y mandar a analizar porque eso modifica el pronóstico tanto para la lesión como para la vida del paciente. Hemos tenido casos de pacientes que nos han derivado, tal vez que los han operado en 3 o 4 instancias antes de la derivación y nosotros los encontramos con enfermedades muy avanzadas y a veces eso determina el pronóstico de vida del paciente y el paciente fallece. Entonces, desde el inicio debemos abordar a estos pacientes con criterio oncológicamente dirigido, con márgenes quirúrgicos de seguridad, con crioterapia. Y si no disponemos de alguno de los elementos para realizar la cirugía de este paciente, se impone, por supuesto, la derivación. La melanosis racial es otro de los diagnósticos diferenciales. Tiene características también distintivas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la semiología y vemos que el paciente tiene pigmentación en ambos ojos de forma simétrica. Es una pigmentación plana que compromete alrededor del limbo. Es bien característica, se da en pacientes que tienen tez más oscuras y puede extenderse al fornix, pero raramente al tarso. Ahora, es importante la simetría. Fíjense, no es lo mismo el paciente que está en las diapositivas, en la parte de arriba, en la parte superior, que en la parte de abajo. De vuelta, la melanosis racial suele ser simétrica. Uno mira ambos ojos y ve la pigmentación plana y con las características que les mencioné. Ahora, si yo reviso al paciente y el paciente tiene todas esas características, puedo decir el paciente tiene una melanosis. Ahora, clínicamente no puedo diferenciar si el paciente tiene una melanosis con y sin atipía. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo reviso al paciente, tiene una melanosis, yo lo opero, el patólogo me dice melanosis primaria adquirida sin atipías, por supuesto que el riesgo de progresión a melanoma es 0. Y el seguimiento de ese paciente, por supuesto que uno hace el seguimiento del paciente, pero tiene mayor tolerancia frente a la aparición de alguna pigmentación. Ahora, diferente es si yo a ese paciente lo operé y el patólogo a mí me informó que esa melanosis tenía atipía. ¿Por qué? Porque sabemos que entre un 13 a un 46% de las lesiones con atipía van a tener riesgo de progresión a melanoma. En esos pacientes nosotros no vamos a tener nada de tolerancia a la aparición de pigmentación. ¿Qué significa? Que el paciente que tiene una melanosis primaria adquirida, por supuesto que uno, si tiene pocas horas de reloj, lo puede observar, pero habitualmente, si tiene una lesión más extensa, uno lo va a abordar quirúrgicamente para que el patólogo me informe si la característica de esa celularidad es con atipía o sin atipía. Si el paciente presenta atipía, más allá de que si esa atipía es moderada, probablemente vamos a tener que hacer tratamiento adyuvante
con quimioterapia tópica, de elección vamos a ver más adelante la mitomicina C. Es muy importante para eso, pero es muy importante para saber el seguimiento de ese paciente. En un paciente que tiene melanosis primaria adquirida y que el patólogo me informó que presenta atipía, la tolerancia para nueva aparición de pigmentación en la conjuntiva de ese paciente es 0. Yo no puedo tolerar la aparición de pigmento. Si eso sucede, lo tengo que volver a operar, volver a mapear la conjuntiva y ir en búsqueda permanentemente de si el paciente hizo una transformación a melanoma. Tan importante es la melanosis primaria adquirida en la progresión a melanoma, que es muy importante el seguimiento de los pacientes con melanosis adquirida primaria que presentaron en su informe de anatomía patológica atipía. Entonces, ¿cuándo vamos a biopsiar una melanosis primaria adquirida? Cuando son grandes y multifocales, cuando hay una lesión que está vascularizada o engrosada, en aquellas localizaciones de riesgo que yo sé que conllevan mayor riesgo de progresión a melanoma, como fornix o tarso, o cuando el paciente tiene una historia de melanoma de piel. Ahora, avanzando en la progresión y en la gravedad de las lesiones de conjuntiva, vamos a hablar sobre el melanoma de conjuntiva. Me importa transmitirles que el melanoma de conjuntiva es una patología que puede terminar con la vida del paciente. Entonces, es una patología que debemos respetar, que debemos sospechar y que debemos seguir minuciosamente al paciente de cerca. Porque fíjense que la mortalidad del melanoma de conjuntiva a 10 años es de un 25%, con lo cual 1 de cada 4 pacientes que diagnostiquemos y tratemos con melanoma conjuntival va a fallecer dentro de los 10 años. Hablemos sobre la epidemiología. 2 al 4% de los melanomas generales son melanomas de conjuntiva. La incidencia es baja en pacientes por millón, pero sabemos que esto se está incrementando en las últimas estadísticas que hay, tanto en Europa como en Estados Unidos, hay un aumento en la incidencia de melanoma de conjuntiva. Generalmente se da en la 4ª a 7ª década de la vida. Y obviamente la incidencia siempre en pacientes que tienen fenotipos claros de piel está altamente asociado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No hay factores de riesgo establecidos, pero sí hay lesiones precursoras, ¿sí? Sabemos que en el caso de los nevus hay un riesgo de transformación, como hemos mencionado, de 1 en 300, es bajo, pero siempre debemos hacer un seguimiento de los nevus de conjuntiva. Ahora, acá entra como protagonista la melanosis adquirida primaria con atipía. Por eso les mencionaba anteriormente que aquel paciente que tiene una melanosis adquirida primaria con atipía, puedo tener tolerancia nula a nueva aparición de pigmento. Aparece un poquito de pigmento, lo tengo que operar, lo tengo que tratar, le tengo que mapear la conjuntiva, porque fíjense que el factor de riesgo principal para el desarrollo del melanoma es la melanosis primaria adquirida con atipía. Por supuesto que de novo también pueden aparecer y determinar un melanoma de conjuntiva y eso conlleva peor pronóstico. Fíjense, las formas de aparición de los melanomas de conjuntiva son muy variados, pero se ven como lesiones extensas, que generalmente tienen espesor, que cambian su configuración en el seguimiento del tiempo. Habitualmente se presentan como lesiones pigmentadas, aunque pueden no estar pigmentadas. Generalmente tienen espesor, tienen vasos que llegan a la lesión, que se conocen como vasos feeder o intrínsecos, o sea, la lesión se ve habitualmente vascularizada. Y acá una diferencia que no lo hemos mencionado previamente en las lesiones pigmentadas, y es que esta patología es de manejo sistémico y multidisciplinario. Nos excede a nosotros como oftalmólogos, y ahora cada vez más que se está hablando de tratamientos para melanomas conjuntivales metastásicos y donde sabemos que debemos hacer un abordaje integral y un seguimiento sistémico del paciente. Como les dije, puede ser amelanótico, así que es muy importante siempre sospecharlo.
Y la versión del párpado es una vedette dentro de las lesiones pigmentadas de conjuntiva, siempre revisar el fornix del paciente. Fíjense, en este caso uno diría, bueno, el paciente tiene un fenotipo de claro de piel, lo tengo que revisar minuciosamente. No parece tener patología, pero fíjense lo que sucede con la versión del párpado. ¿Cuál es el curso de la enfermedad de un melanoma de conjuntiva? Son lesiones altamente recidivantes. Los factores de riesgo, fundamentalmente, lo más importante es para lo que va a determinar el pronóstico de este paciente es el tratamiento inicial. Por supuesto que si la lesión es de novo tiene peor pronóstico, si la lesión es más extensa, si está localizada en sectores de riesgo, por supuesto que eso es de jerarquía. Pero lo que le va a modificar y nosotros podemos tener intervención y protagonismo y le va a modificar el pronóstico de vida al paciente, sin duda es el tratamiento inicial que hagamos. Hablando del pronóstico del melanoma de conjuntiva, sabemos que aquellas que son lesiones pequeñas, de menos de 1 milímetro de profundidad, que vienen de una melanosis primaria adquirida o de un nevus, tienen mucho menos riesgo de morir por metástasis por melanoma de conjuntiva. Ahora, las lesiones que son extensas, difusas, nodulares, que tienen más de 1 milímetro de profundidad y que tienen un origen de novo, tienen mayor riesgo de morir por metástasis. Por supuesto, las localizaciones de riesgo, carúncula, plica, fornix y tarso. Sabemos que el melanoma de conjuntiva se extiende regionalmente, por eso al principio, en la semiología de las lesiones de conjuntiva, consignar una historia clínica muy importante y revisar clínicamente al paciente antes de sentarlo en la lámpara de hendidura, evaluar si el paciente puede tener ganglios linfáticos regionales. En el melanoma de conjuntiva se comprometen los submandibulares, los preauriculares, los cervicales profundos, periocular, órbita, párpado y senos paranasales, y por supuesto las metástasis sistémicas a hígado, pulmón, cerebro, dentro fundamentalmente de los 3 a 15 años, pero sabemos que esos pacientes van a tener que hacer seguimiento oftalmológico y oncológico de por vida. ¿Qué otros estudios debemos realizarle a los pacientes con melanoma de conjuntiva? Una tomografía de abdomen y tórax, una resonancia de cerebro, el examen clínico general, enzimas hepáticas y un control cada 6 meses. Por eso, el seguimiento de los pacientes con melanoma de conjuntiva es un seguimiento integral y multidisciplinario. Siempre se sabe que los pacientes que tienen melanosis primaria adquirida y por supuesto que tienen una lesión extensa de conjuntiva, les hacemos un mapeo conjuntival, aunque hubo un poco de controversia en cuanto a este concepto en los últimos años. El concepto es que para evaluar la extensión uno suele hacer diferentes biopsias en los diferentes cuadrantes que aparentemente están sanos y mandar anatomía patológica para ver si existe pigmentación, aunque sea subclínica. ¿Qué otros estudios son importantes en estos pacientes? Sabemos que les vamos a hacer la linfografía y ganglio centinela para evaluar el compromiso. Cuando la lesión es de 2 milímetros, se indica el estudio de ganglio centinela en conjunto con los cirujanos de cabeza y cuello para evaluar si es necesario el vaciamiento ganglionar en estos pacientes. El pronóstico, y como hemos mencionado a lo largo de esta charla en varias oportunidades, la recidiva es muy importante en esta patología. Se da en el 30 al 40% en los primeros habitualmente 3 años. La incidencia de metástasis a 3 años es cerca del 20% y la mortalidad puede llegar hasta un 44%, con lo cual muy importante el tratamiento inicial de estos pacientes. Hablando de tratamiento general, el tratamiento de las lesiones pigmentadas de conjuntiva se puede hacer en forma médica, con quimioterapia tópica, o en forma quirúrgica, con la cirugía excisional, oncológicamente dirigida, con márgenes de seguridad, crioterapia y membrana amniótica para cubrir el defecto quirúrgico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, la quimioterapia tópica para las lesiones pigmentadas de conjuntiva, fundamentalmente lo utilizamos en
melanosis primaria adquirida con atipía leve o moderada para tratar en forma integral a toda la conjuntiva del paciente o a lesiones de alto riesgo. Lo que se ha visto más efectiva es la mitomicina C. Por supuesto que es una medicación que es de mucha toxicidad, hay que hacer un seguimiento muy estricto del paciente, hay que tratarlo para su ojo seco, indicarle lágrimas, geles y indicar un seguimiento semanal o cada 2 semanas según la tolerancia, porque hacen ojos secos severos, defectos epiteliales por la toxicidad de la mitomicina. Se hace un curso de tratamiento cada 3 semanas y se descansa una, y generalmente se hace tratamiento por 1, 2 hasta 4 meses. Puede utilizarse en pacientes que tienen antecedentes de ojos secos severos y que aún bajo tratamiento se puede intentar hacer tratamientos con otros quimioterápicos tópicos como el interferón o el 5-fluorouracilo. El manejo quirúrgico, como hemos mencionado, nunca es una biopsia incisional, siempre se saca la lesión en su totalidad. La primer técnica quirúrgica es la más importante, es la que va a modificar el pronóstico del paciente, es la que le va a dar la probabilidad de que no recidive o menor probabilidad de recidivas. La técnica es no touch. El campo quirúrgico tenemos que intentar que sea siempre seco, con muy poca irrigación, más secar que irrigar. Hacemos una epiteliotomía con alcohol, respetando la membrana de Bowman, con crioterapia y reconstrucción con membrana amniótica. Parece recidivante, pero es uno de los conceptos más importantes de la disertación. Los márgenes quirúrgicos libres en la cirugía son el factor más importante para evitar la recurrencia. Entonces, en el NEBUS, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observar con control fotográfico. Si vemos que hay una topografía de riesgo o que ha cambiado las características, cirugía excisional con márgenes quirúrgicos, crioterapia en los bordes remanentes. En la melanosis primaria adquirida, resección de las lesiones circunscriptas y elevadas, y biopsia de conjuntiva sana, este mapeo que mencionamos anteriormente, para evaluar el estatus de la conjuntiva y ver si necesitamos un tratamiento con quimioterapia tópica para tratar algún foco de pigmentación. Como dijimos, la biopsia en 4 cuadrantes con crioterapia, y de elegir quimioterapia tópica como quimiorreducción o posterior, si hay atipía en el informe de la anatomía patológica, el quimioterápico tópico de elección es la mitomicina C. En el melanoma, la cirugía es la misma, solo que vamos a hacer primero el componente corneal, topicamos con alcohol y removemos con un crescent hasta el limbo córneo conjuntival. La esclera, si está adherido a patrones profundos, uno puede hacer una fina lamela de esclera a 2 milímetros del tumor y sí 4 a 5 milímetros de margen en la conjuntiva. Y por supuesto la crioterapia. Si alguno de estos elementos no los tengo disponibles para operar al paciente, debo derivarlo. Interesante, entonces si tengo la lesión pigmentada de conjuntiva, voy a medir los 4 a 5 milímetros de margen, hacer primero el componente corneal y luego el componente conjuntival, hacer la crioterapia en los márgenes quirúrgicos libres de lesión. Después puedo suturar el defecto con membrana amniótica, que tiene todo su efecto antiinflamatorio, y puedo poner una lente para evitar el Simlefan, una lente de Ealing. Entonces, el algoritmo terapéutico de las lesiones pigmentadas, ya para ir terminando, es cuando tengo un nebus de conjuntiva que no crece, solamente voy a hacer control fotográfico. Ahora, si presenta crecimiento o cambios, voy a plantear una cirugía excisional. En la melanosis primaria adquirida, si es una lesión única con un pigmento circunscripto y a nivel vulvar, puedo hacer seguimiento y control fotográfico muy de cerca. Si la lesión es única, pero ya es más extensa, compromete más horas de reloj, sabiendo que
la extensión de la lesión se relaciona con el riesgo de progresión a melanoma, voy a plantear una cirugía decisional. Desde ahí me van a decir si hay o no atipía en el informe de la anatomía patológica. Si el paciente no tiene atipía, sabemos que el riesgo de progresión a melanoma es 0, pero si tiene atipía voy a contemplar y considerar el tratamiento con quimioterapia tópica. Si las lesiones son múltiples, la cirugía decisional con biopsias y mapeo y quimioterapia tópica. Por supuesto, la crioterapia es fundamental también en estos pacientes. El melanoma de conjuntiva se hace cirugía decisional, ganglio centinela y por supuesto el estudio sistémico en conjunto con el oncólogo clínico. Si el melanoma de conjuntivo es limbar, es muy importante que además de la resección y de la crioterapia en el contexto de una melanosis, voy a plantear la terapia tópica posterior. Ahora sí, el melanoma de conjuntiva es extralimbar y como decíamos, tiene más de 2 milímetros de espesor, voy a plantear que el paciente necesita el estudio de ganglio centinela para evaluar y contemplar el vaciamiento ganglionar y, por supuesto, que la terapia tópica con mitomicina posterior también es de jerarquía. Siempre la evaluación sistémica con el oncólogo general. Nuevos horizontes en melanoma de conjuntiva, y esto me parece importante, esta publicación es del 2020. ¿Hacia dónde va la oncología en general? Es a la inmunoterapia, es al tratamiento target, es a intentar mejorar la sobrevida de los pacientes con tratamientos inmunodirigidos y específicos que eviten la toxicidad sistémica del paciente y que puedan actuar específicamente en la patología del paciente. Hay muchas líneas de estudio para el melanoma de piel y por las características similares que comparten a veces el melanoma de conjuntiva y el melanoma de piel, es que esos nuevos horizontes se están abriendo también para el melanoma de conjuntiva. Simplemente saber que a estos pacientes se les está estudiando cada vez más el panel de biomarcadores específicos del tumor, de la pieza quirúrgica, para evaluar mutaciones específicas y en función de esas mutaciones ofrecerles terapias target de inmunoterapia específicas para el tratamiento del paciente. Se está viendo mejoras en la sobrevida de los pacientes con melanoma conjuntival metastásico. Sin embargo, necesitamos estudios que tengan seguimiento más a largo plazo para evaluar y para determinar la eficacia de estos tratamientos a largo plazo. Pero sepan que estamos tratando, así como la oncología en general tiene un cambio, un punto de inflexión desde que está disponible la inmunoterapia, esto también está tomando relevancia en el melanoma de conjuntiva. Como conclusión, la primera intervención quirúrgica marcará el pronóstico oncológico del paciente. La primera opción en melanoma localizado, no hay duda que siempre debe ser la cirugía oncológicamente dirigida. La terapia adyuvante disponible para alto riesgo y lesiones extensas, por supuesto, es un recurso muy importante, pero requiere el seguimiento y la observación del paciente mientras lo realiza. Involucremos al médico oncólogo, es nuestro aliado en este proceso junto para ofrecerle tratamiento oncológico sistémico al paciente, para ayudarnos en el abordaje y en el seguimiento de su patología de por vida. Y si duda o no tiene todas las herramientas para hacer el abordaje inicial oncológicamente dirigido en su paciente, es mejor derivarlo. Muchísimas gracias por su atención y espero haber sido clara. Muchas gracias, doctora Lucila. Ha sido una clase muy didáctica, muy comprensible. A veces los residentes, bueno, esta charla está dirigida mayormente para los residentes, ¿no? Y a veces son temas que no se tocan con facilidad o que a veces, por lo complejo del tema, a veces es un poquito difícil para nosotros el manejo y la comprensión. Claro, Pero claro. muy buena la charla, doctora, muy agradecido. Bueno, me alegra, Doctor Solón, doctor Barriga, ¿algún comentario para la doctora o algún aporte? Solón, empieza tú, por favor. Bueno, primero para agradecerle a la doctora Lucila. Hemos escuchado una charla extraordinaria de lesiones planetarias conjuntivas. Te felicito y estamos muy agradecidos. Realmente una charla muy, muy completa,
muy didáctica. Lucila, a veces yo recibo pacientes con lesiones pigmentadas en las edades en las cuales puede haber crecimiento por cambios hormonales. Me ha tocado más chicos de 8 años, adolescentes, en los cuales me he topado sorpresas porque lo sé por el hecho, o eran referidos por el hecho de que estas lesiones pequeñas y planas, que al examen eran nevus, sin quistes, habían presentado leve crecimiento o un pequeño incremento en la pigmentación, por lo cual los llevé a operar. Y me topé hace 17 años con 3 casos en los cuales yo siempre comento, clínicamente eran nevus, pequeños y planos, pero que habían resultado melanomas. Entonces a mí me quedó el concepto, un par de puntos. Primero, aparte de lo que tú has explicado, pensar en estando en el Perú, si las zonas de donde vienen los pacientes son zonas de alto índice de radiación ultravioleta. Y justamente estos chicos venían de ciudades del centro del país, de ciudades de Huancayo, de Huaraz y de Arequipa, en donde hay alto índice de radiación. Entonces eso me hizo pensar que en mi historia clínica debo agregar eso en estas lesiones. Y lo otro es contemplar en el Perú, y más aún en el trabajo de nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es un hospital, es un instituto público donde vienen muchas personas de escasos recursos. A veces recibimos pacientes que sabemos que va a ser muy difícil que vuelvan a Lima de nuevo a atenderse y que no van a tener opción de ser atendidos por un oncólogo ocular. En esos casos, por más de que yo piense que sea un nevus y que puede haber un crecimiento por temas de la edad, muchas veces nosotros decidimos hacer la cirugía por el hecho de que el paciente sabemos que no va a volver. Muy diferente a una práctica privada en la cual el paciente, si es de Lima, si tiene recursos, donde su medio sociocultural es diferente, entonces el paciente puede acudir a controles periódicos, ¿no? Completamente. Yo creo que por eso es muy importante documentar a estos pacientes en cada entrevista. Nosotros tenemos acá en Argentina muchos pacientes que vienen del interior y si sabemos que el paciente no va a poder, digamos, volver a la consulta, yo creo que se impone ahí la cirugía. Estoy de acuerdo, porque el paciente se pierde y uno no tiene posibilidad de hacer seguimiento. Y más si el paciente, la semiología de la lesión conjuntival ya tiene o una localización de riesgo, o el paciente viene con alguna historia clínica por antecedente o exposición o algún antecedente oncológico. En relación a los pacientes pediátricos, muchas veces conllevan desafíos, porque este cambio tienen altísima incidencia de nevus inflamado. Uno los opera y la anatomía patológica nos refiere nevus inflamado. Entonces, yo creo que es muy importante. Nosotros contamos con un recurso que no lo nombré porque tal vez no está, digamos, muy disponible, pero nosotros solemos hacerles microscopía confocal a los pacientes. Entonces, la microscopía confocal es un recurso que nos permite, en un paciente pediátrico, pero que ya colabora para exponerse a una microscopía confocal, por lo menos tener un recurso más de analizar la característica de la celularidad de ese nevus. Entonces uno puede observarlo más tranquilamente o, porque obviamente que en estos pacientes intervenirlos quirúrgicamente conlleva una anestesia general. Entonces eso es una charla que debemos tener con los padres, decirles, bueno, estamos en una etapa de la vida en la cual es esperable que haya cambios en la pigmentación y que haya cambios en la coloración y que las lesiones se vascularicen más. Ahora debemos observarlos más de cerca. Les vamos a hacer una microscopía confocal para analizar cómo se compone y cómo se constituye la celularidad y los vamos a seguir más de cerca. O sea, yo creo que uno tiene que ni relajarse en que estamos en una etapa de la vida en la cual es esperable que haya cambios y estudiarlos minuciosamente, siempre teniendo el diagnóstico de melanoma de conjuntiva como diagnóstico de sospecha. Una pregunta, Lucila, con respecto a ganglio centinela, ¿están haciendo ustedes en el hospital italiano? Y si lo están haciendo, ¿lo hacen en el mismo acto quirúrgico de la resección del melanoma o esperan el resultado de anatomía patológica?
No, en realidad nosotros generalmente lo indicamos en lesiones que tienen más de 2 milímetros, con lo cual hay un tema de tamaño. Generalmente intentamos que sea un mismo acto quirúrgico, lo que pasa es que lo tenemos que consensuar con el equipo de cabeza y cuello, pero sí, intentamos que sea un mismo acto quirúrgico. Obviamente lo que sí se difiere es, por supuesto, según el resultado, es el vaciamiento ganglionar. Okay. Solón, si me permites, igual quería felicitarla a Lucila, hace una clase de lujo, la forma tan sencilla como ha presentado algo que para nosotros, los que no somos especialistas, nos resulta generalmente muy, muy complicado. Lo ha aclarado muy bien. Sin embargo, yo tenía un par de comentarios. Uno referido a lo que decía Solón. Acá en el Perú nosotros tenemos hace muchos años descrita una melanosis secundaria asociada a una conjuntivitis hiperplásica que ocurre en gente de altura, que vive en zonas altas del Perú. Yo he recibido muchas veces en consulta, generalmente niños o gente muy joven, con estas reacciones conjuntivales que suelen ser bilaterales, esa es una cosa importante, suelen ser bilaterales, pero algunas que realmente son muy hiperplásicas y uno a primera vista, la verdad es que le causa temor ver lo que está frente a uno porque parece una neoplasia, ¿no? Entonces, bueno, lo que está descrito de esta patología es que generalmente cede a corticoides y en fin, el problema de la melanosis no es una cosa finalmente importante, suele inclusive, he leído que suele inclusive regresionar en vez de progresar cuando recibe el tratamiento adecuado. Sin embargo, en un primer momento yo siempre tengo la pregunta para los especialistas, ¿no? Ustedes enfatizan mucho en la melanosis adquirida primaria como algo a tener en cuenta en la posible aparición de un melanoma. Pero las melanosis secundarias, ¿reciben ustedes interconsultas por melanosis secundarias como las de una conjuntivitis hiperplásica pigmentaria de la altura o cualquier otra que resulte necesario estudiar? ¿O tienen ustedes algún tip para diferenciar estas melanosis secundarias de las primarias? Eso ha cambiado el último tiempo, es muy interesante la pregunta. Nosotros, esta conjuntivitis que usted menciona, la verdad es que no tengo experiencia, no he visto muchos pacientes, pero sí ha cambiado como la descripción de estas melanosis secundarias, que es un espectro de patologías, claro, que es lo que se conoce como las CAM, que entran en juego como diagnóstico diferencial. Yo creo que las melanosis, si tuviera una melanosis sospechosa, ahí sí, que es bilateral y muy extensa, uno sí podría tomar una biopsia de conjuntiva y al tener esa celularidad, que es una pigmentación con un componente inflamatorio, poder dirigir el tratamiento descartando como la patología oncológica. Pero la realidad es que al ser una pigmentación florida y bilateral, uno se queda como más tranquilo, más relacionado con una patología más inflamatoria. Yo creo que ahí la semiología es fundamental. Revisar bien al paciente, ver la topografía, ver las características el fenotipo de piel, pero yo creo que sí, la pigmentación es muy, muy extensa. Tomando una partecita, una biopsia de conjuntiva, si esto es bilateral y con las características que usted me mencionó, rápidamente el anatomopatólogo me habla de la celularidad de esa pigmentación y al no tener atipía uno puede hacer el abordaje, la terapéutica, como más tranquilo, ¿no? Aunque el aspecto que uno tiene en ese tipo de lesiones nos puede hacer, es como lo que yo digo, los nebus gigantes. Uno ve el nebus gigantes y dice, bueno, es una lesión súper extensa, muchas veces se da en pacientes jóvenes, puede tener multiquístico o puede no tenerlos, puede aparecer amelanótico, entonces son lesiones que a uno lo inquietan, ¿sí?
Pero yo creo que en este tipo de conjuntivitis, con un patrón de pigmentación bilateral bien florido, una biopsia pequeña, con un diagnóstico que confirme la característica de la celularidad, nos permite tratar a ese paciente tranquilo, habiendo descartado, ¿no? La patología oncológica. O sea, si ya no hay atrofia, uno sabe que puede hacer las cosas con otra tranquilidad. De acuerdo. Muchas gracias. No, ustedes. Cintia, tenemos preguntas en el chat, me parece. Sí, doctor, tenemos unas 2 preguntas. La doctora Méndez pregunta, bueno, saluda, buenos días. Si no tenemos crioterapia y la lesión no tiene adherencia a planos profundos, dejando los márgenes requeridos, ¿podríamos cauterizar los bordes? Pensando en casos que por vivir en sitios lejanos no pueden ser referidos a tiempo. A ver, la crioterapia es un elemento fundamental en el abordaje de estas lesiones. Depende mucho frente a qué lesión estemos. O sea, una lesión pigmentada, chiquita, uno podría hacerle margen quirúrgico y diferir la crioterapia, pero en algún momento debemos hacerle crioterapia a ese paciente porque es la medida, es la herramienta quirúrgica que disponemos para disminuir bruscamente la probabilidad de recidiva y recurrencia en estos pacientes. Tenemos un caso de una paciente que empezó con una lesión pigmentada chiquitita, que la vio otro cirujano, y la operó en 4 oportunidades, le hizo una biopsia, le sacó la lesión en forma completa, le hizo una biopsia escisional sin crioterapia, la lesión recidivó en 4 oportunidades. Cuando nosotros vimos a la paciente tenía un melanoma de conjuntiva extenso con compromiso de los músculos, la tuvimos que exenterar y al final la paciente falleció. Entonces, a veces esta cirugía que uno dice, bueno, es algo chiquito, uno puede abordarlo, hacer algo de margen, pero sin crioterapia, sabemos que en este tipo de patología la crioterapia es fundamental. Así que intentamos aplicarla siempre. Ok, doctora, muchas gracias. No, El doctor Gerardo nos saluda y pregunta, ¿la citología por impresión serviría de ayuda, ¿no? En estos casos que se ha estado mencionando? Sí, la citología de impresión es un elemento, digamos, de estudio que lo utilizamos para las lesiones pigmentadas y para los tumores epiteliales de conjuntiva. La verdad que yo no tengo gran experiencia en citología de impresión, trabajé muchos años con el doctor Croxato y él siempre les hacía citología de impresión a los pacientes y allí estaba más familiarizada con ver las citologías de impresión. Hoy en nuestra práctica actual la citología de impresión no es un recurso de todos los días, o sea, les puedo decir que si uno la tiene disponible es algo simple para hacer, que nos va a dar información, pero nosotros habitualmente no les hacemos citología de impresión. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Barriga, ya no hay más preguntas Sí, en el chat, salvo doctorita, felicitaciones. Doctorita Cintia, buenos días. Doctorita Cintia, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora Blanquita. ¿Cómo están? Para felicitar a la doctora Lucila, magistral Gracias. Su presentación, muy bonita. Felicitaciones, doctora, y muchísimas gracias. Doctorita, Gracias a ustedes. Encantada de haber escuchado, muy bonito. Número uno, en relación a lo que decía el doctor Wilito Barriga, en toda nuestra experiencia, ¿no?, que hemos tenido en el servicio con pacientes con conjuntivitis hipertrófica de altura que nos han llegado, y muchos de nuestros doctores que han sido jefes de servicio, como el doctor Aro, por ejemplo, el doctor Carbone, han hecho estudios sobre eso, se han ido al mismo sitio de altura, y a través de los años, gracias a Dios, nunca hemos visto transformación a melanoma conjuntival o de iris o de coroides en estos pacientitos. Sin embargo, hemos visto cuando éramos residentes casos que han venido, un caso que vino de una señorita que le habían diagnosticado muchísimos años antes en el OAISA un NEVI de conjuntivo. Y entonces le dijeron la observación, pero prácticamente hay que tener en cuenta cada qué tiempo hay que observarla, porque cuando ella llega y nos cuenta, la vemos que está enucleada. Y entonces nos comenta que ella 3, 4 años, 5 años después, vio que se transformó y al final fue un melanoma. Entonces es importante lo que usted muy bien mencionó, el seguimiento y cada qué tiempo, ¿no? Porque esta pacientita, por ejemplo,
no tuvo realmente un seguimiento como debería ser, ¿no? Porque al final terminó enucleado. Eso número Claro. uno, ¿no? Eso es importantísimo. Muy importante y documentar, siempre que tengamos la Exacto. posibilidad, documentar la lesión para poder, digamos, poder comparar, o sea, con la imagen es muy contundente cuando la lesión presenta modificaciones y siempre estar alerta a las topografías de riesgo, ¿no? No es lo mismo fornix, fondo de saco, que conjuntiva vulvar, o sea, eso es muy importante. Y lo otro es, por ejemplo, también hemos tenido pacientitos con nevis de Ott, ¿no es cierto? Entonces, que a veces es frecuente presentar a lo largo de los años glaucoma, pero también quería preguntarles en su experiencia, ¿qué porcentaje han visto que ha migrado a un melanoma conjuntival o a un melanoma de iris o de coroides, en su experiencia en cuanto a nevis de Ott? En realidad, a ver, el nebus de Ota es muy importante hacer la semiología de la piel, revisar bien, sabemos que hay pigmentación en varias estructuras del globo ocular, pero lo más importante es que cuando vemos esa pigmentación grisácea en conjuntiva a nivel episcleral, hacerle el fondito de ojos al paciente y buscar fundamentalmente el melanoma de conjuntiva. Esos pacientes tienen mayor riesgo. Nosotros tenemos una paciente que la veníamos siguiendo y que desarrolló melanoma por melanocitosis. Importante, conceptos. Cuando el paciente tiene melanocitosis ocular o melanosis oculodérmica, nebus de Ota, muy importante hacer el fondo de ojos para buscar que no tenga el melanoma de conjuntiva. Y dos, saber que si el paciente tiene el melanoma de conjuntiva, el melanoma coroideo. Y saber que si el paciente tiene el melanoma coroideo, el paciente que tiene melanoma coroideo en el contexto de una melanocitosis tiene peor pronóstico, tiene mayor riesgo de melanoma metastásico. Así que es un paciente que vamos a seguir muy, muy de cerca porque sabemos que es de peor pronóstico. Así que sí, en nuestra experiencia tenemos varios pacientes con nebus de Ota y con melanocitosis oculodérmica y los seguimos muy de cerca, les hacemos fondo de ojos a todos los pacientes y en una paciente desarrolló melanoma coroideo y está en seguimiento. Doctorita, muchas gracias. Una preguntita más, en relación a estos pacientes, digamos, con estas pigmentaciones, ¿utilizan el OCT versus el VM, como hace, como hacen muchos y la doctorita Carr menciona, para ver esa transición que pudiera haber, ¿no?, entre lo que es normal y ya lo patológico? En realidad, sí, el OCT nosotros usamos, no tenemos el OCT de la doctora Carr, pero utilizamos nuestro equipo de OCT que es Spectralis y le hacemos cuando tiene muchísimo más uso en las patologías de superficie, el OCT, tanto para tumores pigmentados como para tumores epiteliales, neoplasias escamosas de superficie. Ahí es muy importante porque ahí sí se ve bien el plano de clivaje. Primero, para hablar de las características de la lesión, o sea, de la reflectividad. En OSC, o sea, en neoplasias escamosas, está bien determinado cómo es la característica que da a nivel tomográfico, que se ve la hiperreflectividad, que se ve un cambio abrupto en el epitelio corneal. En lesiones pigmentadas nosotros lo hacemos para ver el plano de la lesión y la profundidad, más en lesiones de superficie. Pero en melanocitosis en particular, ahí tal vez uno es más interesante estudiar el ángulo con una UVM y hablar a ver de la extensión, como es un plano más epiescleral, más profundo. La OCT generalmente no tiene tanta utilidad, ahí entra más en juego la UVM. Lo que pasa es que todas las lesiones que son altamente pigmentadas, es difícil ver el límite posterior justamente por el pigmento. Entonces ahí es donde la UVM tiene una jerarquía mayor. O sea, para los tumores epiteliales, la OCT es de una gran jerarquía. Ahora, para los tumores pigmentados, generalmente los tumores pigmentados dan una sombra posterior que impide la visualización del límite posterior de la lesión. Entonces ahí nos apoyamos un poco más en la ultrabiomicroscopía. Sí, excelente, doctorita. Y lo último, comentarle que nosotros en nuestros casos a nivel del tiempo también hay que tomar en cuenta
el diagnóstico diferencial con pigmentación menos frecuente, ¿no? A veces hemos tenido pacientes con argirosis y que tenían esa pigmentación, ¿no? Y eso un poco marcada, el antecedente es importante. Otros pacientes como nosotros, es un hospital general, tenemos muchos pacientes a veces con artritis reumatoide juvenil, y vemos que vienen pacientes con artritis, orinas oscuras, y de repente por ahí se les descubre que tienen enfermedades autosómicas recesivas como la ocronosis con alcaptonuria. Después, en la época en que éramos residentes, se utilizaba mucho para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, derivados de la epinefrina como la dipivefrina, y ellos usaban a largo plazo y tenían lo que se llama depósitos de adrenocromo, y se pigmentaban. Y si no tuviéramos ese antecedente, pensaríamos que será. O pacientes con diabetes bronceada que presentan hemocromatosis, que también simula. Y por último, en las mujeres, ¿no? O sea, en las chicas, depósitos de rímel, a veces no se quitan el cosmético y por ahí se impregnan generalmente en saco inferior y quedan atrapados en el epitelio o en quistes. Y uno cuando lo ve, ¿no? Entonces un poco como que magnifica la situación, ¿no? Entonces, de todas maneras, tener presente eso para no asustarnos tampoco mucho. Y nuevamente, doctorita, infinitas gracias, brillante su presentación. Placer. Muchísimas gracias. Gracias. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Con todo placer. Gracias. Cintia, ¿alguna pregunta adicional de los participantes? Sí, doctor. Hay una pregunta, vuelvo a preguntar a la doctora Méndez. Desde su experiencia, si decidimos usar mitomicina antes de la cirugía de melanosis pigmentaria por amplia extensión, ¿cuánto tiempo lo usa? A ver, acá importante mencionar, o sea, si yo tengo una melanosis que es muy amplia, tiene más de 4 horas de reloj, siempre es importante tener un diagnóstico de certeza, ¿sí? Porque como yo les mencioné, mirando una melanosis, nosotros no podemos diferenciar si esa melanosis tiene o no tiene atipía. Entonces, un diagnóstico de anatomopatología es muy importante. Si yo trato al paciente con mitomicina, generalmente lo hacemos posterior para hacer un tratamiento integral de la conjuntiva del paciente, más allá, por supuesto, del seguimiento, cuando el paciente tiene atipías. Aunque sean leves o moderadas, indicamos mitomicina. Primero hacemos una buena semiología porque la mitomicina es una droga, es el diablito, como dice la doctora Carol Karp, porque realmente los que hemos utilizado mitomicina sabemos que los pacientes vienen con mucha inflamación, con mucho ojo seco, con mucho disconfort. Entonces, si voy a utilizar mitomicina, generalmente es variable, está descrito